Buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y esperando en su bendito nombre que todos se encuentren bien bajo el amparo de su mano, les saludo en el amor de Dios. Hermano, el tema de hoy es la sabiduría de Dios y la del hombre. Normalmente cuando hablamos de sabiduría, se nos viene a la memoria el versículo bíblico. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero muchos ni siquiera saben lo que sigue diciendo este versículo. Y este versículo continúa diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. El temor de Dios en esta instancia quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia a Dios. Cuando los viejos teólogos reformados se referían a los atributos de Dios, solían clasificarlos en dos grupos: los incomunicables y los comunicables. En el primer grupo colocaban aquellas cualidades que realzan la trascendencia de Dios y que muestran la tremenda diferencia que hay entre Él como ser creador y nosotros como sus criaturas. Comúnmente la lista era la siguiente: la independencia de Dios, la existencia autónoma y la autosuficiencia, su inmutabilidad, enteramente libre de cambio, lo cual conduce a un proceder completamente invariable, su infinitud, libre de toda limitación de tiempo y espacio, es decir, su eternidad y su omnipresencia, y su simplicidad, el hecho de que en él no hay elementos que puedan entrar en conflicto, de manera que, a diferencia del hombre, no puede verse en conflicto entre deseos y pensamientos divergentes. Los teólogos llamaban incomunicables a dichas cualidades porque son características únicas de Dios. El hombre, justamente por ser hombre y no Dios, no comparte ni puede compartir ninguna de estas características. En el segundo grupo los teólogos reunían cualidades tales como la espiritualidad de Dios, su libertad, su omnipotencia, junto con todos sus atributos morales, bondad, veracidad, santidad, justicia, etc. ¿Qué principio aplicaba para esta clasificación? El siguiente: cuando Dios hizo al hombre, le comunicó cualidades que correspondían a todas ellas. Esto es lo que quiere significar la Biblia cuando se nos dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen. Génesis 1:26. A saber que Dios hizo al hombre como ser espiritual libre, como agente moral, responsable, con facultades de elección y acción, capaz de tener comunión con Él y responder a Él, y por naturaleza bueno, veraz, santo y recto. Eclesiastés 7:29, en una palabra, con cualidades divinas. Las cualidades morales que pertenecían a la imagen divina, el hombre las perdió en el momento de la caída. La imagen de Dios en el hombre ha sido universalmente empañada, por cuanto toda la humanidad, de un modo u otro, ha caído en la impiedad. Pero la Biblia nos dice que ahora, en cumplimiento de su plan de redención, Dios obra en los creyentes cristianos con el fin de reparar esa imagen arruinada, renovando en ellos y en nosotros dichas cualidades. Esto es lo que quiere decir la Escritura cuando nos afirma que los cristianos estamos siendo renovados a la imagen de Cristo. Colosenses 3:10. Entre los atributos comunicables, los teólogos ubican a la sabiduría. Además de ser el mismo sabio, Dios mismo siendo el mismo sabio, Dios también imparte sabiduría a su criatura, o sea, a nosotros. La Biblia tiene mucho que decir acerca del don divino de la sabiduría. Podemos ver que los primeros 9 capítulos de Proverbios constituyen una sola y sostenida exhortación a buscar este don. Y dice: sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Proverbios 4, del 7 al 13. Se personifica la sabiduría y se la hace defender su propia causa. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, dice la palabra, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8, 34, 36.
Hermanos, como si se tratase de una anfitriona, la sabiduría convida a los necesitados a su banquete y les dice: cualquier simple, ven acá. Y a los fartos de cordura dice: venid, comed mi pan, beber del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Proverbios 9, del 4 al 6. Lo que se realza en todo momento es la buena voluntad de Dios para otorgar sabiduría. Aunque la figura es la de la sabiduría misma dispuesta a darse a todos los que anhelan el don y están dispuestos a dar los pasos necesarios para obtenerla. En el Nuevo Testamento, la sabiduría recibe un énfasis similar. De los cristianos se requiere que adquieran sabiduría. Mirad pues con diligencia como andéis, dice la palabra, no como necios ni como sabios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Efesios 5, del 15 al 17. Andad sabiamente como para con los de afuera. Colosenses 4:5. Se ofrece oración para que se les suministre la sabiduría, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Santiago hace en nombre de Dios una promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y se le dará abundantemente. Santiago 1:5. Tal vez nos preguntemos de dónde procede la sabiduría o qué pasos debe dar el hombre para obtener este don. Según las Escrituras, hay dos requisitos previos. Primero, uno tiene que aprender a reverenciar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No podemos hacer nuestra la sabiduría divina sin antes habernos hecho humildes, susceptibles de aprender en actitud de reverencia ante la santidad y la soberanía y la grandeza de Dios. El Dios fuerte y grande y temible que dice Nehemías, que también sale en Deuteronomio, en Salmo, en Jeremías, reconociendo nuestra propia pequeñez, desconfiando de nuestros propios pensamientos y dispuesto a que nuestra mente experimente un vuelco completo. Hermanos, es de temer que muchos cristianos se pasan toda la vida en una actitud mental en la que se anida el orgullo, la presunción, y de tal modo que jamás puedan alcanzar la sabiduría de Dios. No en vano la Escritura dice: con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Segundo, uno tiene que aprender a aceptar la palabra de Dios. La sabiduría es forjada divinamente en quienes se dedican a estudiar la revelación de Dios, a quienes se dedican a estudiar la palabra de Dios. Y solo en ello, la palabra puede decir: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Declara el salmista: más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son meditación. Así también Pablo aconseja a los colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. Como hemos de cumplir este requisito nosotros los hombres del siglo XX, empapándonos en las Escrituras, las que, como dijo Pablo a Timoteo, y él estaba pensando en ese momento solamente en el Antiguo Testamento, te pueden hacer sabio para salvación, mediante la fe en Cristo, y hacer perfecto al hombre de Dios para toda buena obra. Hermano, mucho me temo y vuelvo a repetir que aún un gran número de los que profesan pertenecer a Cristo, hoy en día nunca aprenden a ser sabios, porque no prestan la atención necesaria a la palabra escrita de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo hace que hemos leído la Biblia de comienzo a fin? Hermanos, ¿dedicamos tanto tiempo por día a la Biblia como el que le dedicamos al diario, o a la revista, o a la televisión? Qué tontos somos algunos y seguimos siéndolo toda la vida, sencillamente porque no queremos molestarnos en hacer lo que hay que hacer para recibir esa sabiduría que es un don gratuito de Dios. Se necesita ser realista. Volvemos a preguntar entonces, ¿qué significa el don de la sabiduría que nos da Dios? ¿Qué clase de don es? Usaré una ilustración relacionada con el transporte. Es como cuando se nos enseña a conducir un vehículo.
Lo que nos interesa al conducir es la velocidad, la precisión de nuestros movimientos, de nuestras reacciones ante los acontecimientos y el acierto en el cálculo de lo que cada situación nos permite. Nunca nos preguntamos por qué el camino se vuelve angosto, sinuoso. Nunca nos preguntamos por qué esto, por qué este otro. Ni por qué ese camión está estacionado precisamente donde está, ni por qué esa dama, ese caballero, ese joven se aferran tanto a la calzada con tantas ganas. Lo que pensamos es sencillamente cómo obrar acertadamente en la situación concreta, tal como se presenta. Atento a las condiciones, atento a lo que nos enseña, atento a lo que queremos aprender. La sabiduría divina tiene como fin ayudarnos a hacer justamente esto en las situaciones concretas de la vida diaria. Para conducir bien es preciso estar con los ojos atentos a fin de ver con claridad lo que hay por delante de nosotros. Para vivir de forma sabia tenemos que tener visión clara y ser realistas, implacablemente realistas, para ver la vida tal como es. La sabiduría nada tiene que ver con las ilusiones cómodas, el sentimentalismo falso, ni el uso de lentes de color rosa. O sea, ni pensar ver la vida de color rosa. La mayoría de las personas vivimos en un mundo de ensueño, andando por las nubes sin tener apoyo en la tierra. Jamás vemos el mundo y tampoco nuestra propia vida tal como es. Esta falta de realismo, tan profundamente arraigada y fomentada por el pecado, es una de las razones de que haya tan poca sabiduría entre nosotros, incluso en los más firmes y ortodoxos. La sana doctrina no basta para curarnos de la falta de realismo. Hay con todo un libro de las Escrituras, hermanos, que tiene como expreso fin hacernos realistas. Dicho libro es Eclesiastés, y deberíamos prestarle más atención de la que comúnmente le prestamos. Eclesiastés, el equivalente en griego al título hebreo es Qoheleth, que significa simplemente el predicador. Observemos qué dice el predicador. Dice: la clase de mundo en que vivimos. En este mundo, quitémonos las gafas de color rosa y restreguémonos los ojos y echémosles un vistazo fijo y prolongado. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que en el trasfondo de la vida hay una sucesión de ciclos en la naturaleza que parecen no tener sentido. Vemos que su régimen está determinado por tiempos y circunstancias sobre los que no tenemos ningún control. Vemos que la muerte le llega a todos, tarde o temprano, pero en forma fortuita. Hermanos, su llegada nada tiene que ver con merecimientos buenos o malos. Los hombres mueren como las bestias, dice. Buenos y malos, sabios y necios. Todos morimos por igual. Vemos que el mal corre sin límite. Hay sinvergüenzas, ladrones que progresan y hombres buenos que no. Al ver todo esto nos damos cuenta de que Dios obra en forma inescrutable. Por más que queramos entenderlos, no podemos. Cuanto más nos dedicamos a procurar entender el propósito divino en el curso providencial ordinario de los acontecimientos, tantos más obsesivos nos volvemos, cuanto más deprimidos nos sentimos ante la aparente vanidad de todo. Y tanto más nos sentimos tentados a llegar a la conclusión de que la vida, como pareciera hacerlo, realmente no tiene sentido, dice el predicador. Hermanos, entre los 7 pecados mortales de la tradición medieval se encontraba la desidia, un estado de tenaz y sombría apatía de espíritu. Lamentablemente en los círculos cristianos en nuestros días hay mucho de esto. Los síntomas son una inercia espiritual personal combinada con un cinismo crítico sobre la Iglesia y un resentimiento altanero ante el empuje y la iniciativa que evidencian nuestros cristianos. Me voy a detener y lo voy a volver a repetir. Entre los 7 pecados mortales de la tradición medieval se encontraba la desidia, un estado de tenaz y sombría apatía de espíritu.
la cual en los círculos cristianos de nuestros días hay mucho de esto, y los síntomas son una inercia espiritual personal combinada con un cinismo crítico sobre la Iglesia y un resentimiento altanero ante el empuje y la iniciativa que evidencian otros cristianos. Detrás de esta condición mórbida y letal yace el orgullo herido, del que pensaba que conocía los caminos de Dios y en la providencia, y luego tuvo que aprender por amarga y desconcertante experiencia que en la realidad no los conocía. Hermano, esto es lo que ocurre cuando hacemos caso omiso del mensaje de Eclesiastés. Porque la verdad es que Dios en su sabiduría, a fin de que seamos humildes y aprendamos a andar por fe, ha escondido de nosotros casi todo lo que nos agradaría saber acerca de los propósitos providenciales que está llevando a cabo en las iglesias y en nuestras propias vidas. La palabra del Señor dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignora la hora de Dios, el cual hace todas las cosas. Pero, ¿qué es en ese caso la sabiduría? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice la palabra. Confía en Él y obedécele. Reveréncialo, adóralo, sé humilde en su presencia y jamás digas más de lo que en realidad piensas y estás dispuesto a sostener cuando hables con Él. Haz el bien. Recuerda que algún día Dios te llamará a cuenta. Por tanto, evita, aún en secreto, las cosas de las cuales pudieras avergonzarte cuando salgan a la luz en el tribunal de Dios. Vive el presente y disfrútalo plenamente. Esto es importante entenderlo. Vive el presente y disfrútalo plenamente. Los placeres de la vida presente son dones de Dios. Aun cuando Eclesiastés condena la impertinencia, se ve claramente que no tolera en absoluto esa super espiritualidad que algunos manifiestan, que se manifiesta en un orgullo tal que jamás sonríe o se divierte. Hermano, procura tener esa gracia que te permita trabajar con todo ahínco en todo lo que la vida te pone por el camino. Disfruta de tu trabajo al ir cumpliéndolo. Deja a Dios los resultados del mismo. Permite que Él se encargue de medir su valor. Hermano, tu parte y mi parte consiste en emplear todo nuestro sentido común y la capacidad que Él nos pone a nuestra disposición para explotar las oportunidades que yacen en nuestros caminos. Este es el camino de la sabiduría. Naturalmente, que no es más que una faceta de la vida de fe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en la base y qué es lo que la sostiene? Pues la convicción de que el Dios inescrutable de la providencia es el mismo Dios de la creación, el Dios de la redención, lleno de gracia y de sabiduría. Podemos estar seguros de que el Dios que hizo este maravilloso y complejo orden mundial, que obró en la redención de Egipto y que luego obró en la redención mayor aún del pecado y de Satanás, sabe lo que hace. Y lo hace todo bien, incluso cuando por el momento pueda esconder su mano. Podemos confiar en Él, regocijarnos en Él, aun cuando no podamos discernir su senda. Así pues el camino es el camino de la sabiduría. Richard Baxter expresó: oh santos, que allí abajo os afanáis a adorar a vuestro Rey Celestial, a Él seguirle adelante, algún himno de gozo cantar, recibir lo que Él os da y alabar aún por el bien y por el mal, al que por siempre vive, jamás. Tal vez es pues la sabiduría con que Dios nos hace sabios y nuestro análisis de ella nos hace ver aspectos adicionales de la sabiduría de Dios que nos da. Hemos dicho que la sabiduría consiste en elegir los mejores medios para el mejor fin. La obra de Dios, al darnos sabiduría, es un medio para el fin elegido por Él, de restaurar y perfeccionar la relación entre sí mismo y los hombres, para la cual los hizo originalmente. ¿Por qué? ¿Qué es esta sabiduría que nos da? Como hemos visto, no consiste en compartir todo su conocimiento, sino una disposición a confesar que Él es sabio
y en aferrarnos a Él, a la luz de su palabra, en las buenas y en las malas, hermano. Así pues, el efecto del don de la sabiduría es de hacerlos más humildes, más gozosos, más santos, más pronto a percibir su voluntad, más resueltos en su cumplimiento, menos agobiados, menos sensitivos, sino menos perplejos. Lo que estamos ante las cosas oscuras y dolorosas de la vida en este mundo caído. El Nuevo Testamento nos dice que el fruto de la sabiduría es la semejanza a Cristo: paz, humildad, amor. Por lo tanto, el tipo de sabiduría que Dios espera poder dispensar a los que se la piden es una sabiduría que nos liga a Él, una sabiduría que ha de encontrar expresión en un espíritu de fe y en una vida de fidelidad. Hermanos, y con esto termino. Procuremos, pues, que nuestra búsqueda de la sabiduría sea una búsqueda de estas cosas, y que no frustremos el propósito sabio de Dios descuidando la fe y la fidelidad con el fin de perseguir un tipo de conocimiento que en este mundo no nos es dado a poseer. Que el Señor les bendiga.